Esta mañana quiero predicar sobre cómo tener una vida plena. Creo que van a estar todos de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Que vale la pena tener bien en claro cómo es este tema de vivir una vida plena, que obviamente implica tener una vida plena en Dios, en el Señor. Si no, no es plena. La vida plena es en Dios. Pero, ¿qué significa eso en la vida cotidiana? Porque una característica que tenemos muchos cristianos a veces es, creo que es interesante porque aún está reconocido por grandes líderes como el apóstol Pablo, ¿no? Que uno es consciente de esa debilidad inherente al ser humano, que mi fe no es sin límites, que mi amor no es sin límites, que mi entrega no es sin límites, siempre como que está faltando algo, cuando en realidad deberíamos estar sobrando de todo en nuestra vida, incluso aún en la necesidad. Observen eso del grupo apostólico, por ejemplo. ¿De qué vivían? ¿De dónde sacaban plata? ¿Cómo se sostenía el grupo apostólico? Mirá que eran una docena de hombres. Si hubieran sido chicas, bueno, era con unas ensaladas, las arreglaban, pero eran apóstoles, ¿sabes qué? 5 milanesas cada uno se comían. ¿Quién cocinaba? ¿Quién lavaba la ropa? ¿Quién administraba eso? ¿Y de dónde salía esa plata? ¿Y había plata siempre? Bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, una de las veces que Jesús fue al templo le pidieron para pagar un impuesto y no tenían plata, que fue la vez que él hizo que Pedro pescara ahí en no sé en dónde, ha pescado en un río, fuera a pescar y sacara un pescado para poder encontrar en la boca del pescado una moneda, una cosa más rara, y con esa moneda pagar la entrada al templo. Hay un texto que yo quisiera que abriéramos en la Biblia hoy y buscáramos. Es un texto muy, ¿cómo se dice? Clarividente, un texto que tiene una perspectiva espiritual muy grande, que está en 2 Corintios 5:17. Yo lo estoy leyendo ahora y bueno, va a estar en la pantalla también, en la nueva versión internacional, que cambia esa expresión que nosotros conocíamos antes de la Reina Valera, que decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en la NBI traduce así, que es una hermosa traducción, donde dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Yo quisiera que nos fijáramos en 3 aspectos claros en este texto, bien claros. El primer aspecto que dice acá, en el versículo anterior, el 16, es esa condición, no, en el 17, perdón. Esta expresión, que bueno, sale despegada acá, pero esta expresión en Cristo es propia del apóstol Pablo. Cada vez que uno lee las epístolas de Pablo se va a encontrar esta expresión en Cristo una y otra vez. Porque la clave de la vida cristiana es muy diferente al legalismo que era popular en el tiempo de Cristo. No está basado en cumplir cosas, sino estar posicionado en Cristo. Y este es el primer aspecto que está en el texto, porque obviamente son las primeras palabras. Arranca Pablo este párrafo con esta expresión en Cristo. Si alguno está en Cristo, el punto es para el que está en Cristo. Yo pensaba, la verdad tuve alguna dificultad con esta parte, con la de pensar, ¿qué expresión de nuestro idioma contemporáneo ahora explicaría eso? Estar en. Y es medio rebuscado, pero hay una forma. Por ejemplo, cuando una persona dice alguna cosa como si fuera una agudeza intelectual, alguien le dice, en los grupos de amigos de hombres, esto es muy común, le dice: estás en vivo hoy. Estar en vivo.
Quiere decir, crees que sos vivo. Y uno puede estar, ¿estás en víctima? Se puede estar en víctima, se puede estar en vivo, se puede estar en canchero, se puede estar en un montón de cosas que uno a veces hace, ¿no? Actitudes que uno toma. Y el punto de estar en Cristo es justamente eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, imitar a Cristo, tratar de ser como Cristo, conocer a Cristo, hablar con Cristo, amar a Cristo, pedirle a Cristo, confiar en que Él es la fuente final de las cosas que nos va a dar. Todo eso es estar en Cristo. Pero hay un énfasis marcado en eso de en, que es muy importante porque es un énfasis en la persona de Cristo. No los dichos de Cristo, ni la doctrina de Cristo, sino básicamente la persona de Cristo. De manera que esto es muy importante porque a una persona que le llama la atención el título del mensaje esta mañana, ¿cómo tener una vida plena? Dice, quiero. Entonces, muchos esperan que uno tenga una receta tipo, primero, leer la Biblia todos los días. Segundo, orar, ayudar a los pobres, etcétera, 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 y que eso te lleve a una vida plena. Y en cierta forma es así. Pero la verdad es que básicamente eso significa estar adentro de la persona de Cristo. En es una de las preposiciones griegas, bueno, es una de las más cortitas, de solamente 2 letras, quiere decir estar metido adentro de algo, es decir, no estar rodeado completamente de algo. Y esa es la idea, no estar con Cristo al lado, sino estar metido adentro de Cristo, metido en eso. Y eso es sumamente importante, este concepto, esta condición de una persona que está metida en Cristo. La segunda idea que está es que como cuando una persona está metida en Cristo, es una nueva creación. Ahora sí, por favor, el otro versículo. Es más grande que acá. Lo viejo ha pasado. ¿Por qué hay cristianos que no viven una vida victoriosa? Una tendencia normal y propia también aún del pecado, ¿no? Es quedar de alguna forma pegado al pasado. ¿Cómo se hace para salir de esa cárcel del pasado? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puedo, por ejemplo, una persona que dice, yo voy a usar ejemplos muy livianos como este, hasta tontos, porque así los entiendo yo. Una persona que le tiene miedo a los perros porque una vez cuando era chiquito lo mordió un perro. Entonces esa persona ahora que es adulta dice, sí, qué sé yo veo un perro y me muero de miedo. Y es porque una vez un perro, yo era chiquita, me mordió. Bien, fenómeno. ¿Y ahí cómo se soluciona eso? Bueno, si es muy grave y uno va con un psicólogo, él va a usar técnicas para tratar de despegarte de ese horrible recuerdo que tenés de cuando eras niño. Ahora ustedes se imaginan, y con todo lo que vemos en la televisión todos los días, que hay recuerdos mucho más pegadizos, digamos, que marcaron en el pasado, recuerdos buenos y malos, ¿no? Experiencias buenas y malas que nos marcan, porque las experiencias malas, porque todo decir, sí, porque yo cuando era chico me mordió un perro. Y las experiencias buenas también, porque entonces uno tiende a repetirla, y entonces en la fe contemporánea, y esto es un tema, es mi preocupación de todos los días, es eso, yo pienso en eso todos los días, un ratito más o menos, pero pienso. Y es en la iglesia del Señor actual. ¿Cómo es la iglesia del Señor de ahora? Algunas iglesias recuerdan ese tiempo de las grandes campañas de evangelización de Billy Graham, de Luis Palau, etc. La época cuando se hacían los grandes congresos. La iglesia en Argentina, por ejemplo, que tiene una historia cortita, es fácil de recordar, una historia hace 100 y pico de años, no mucho más que eso, nació de unos 4 ingleses locos que estaban en Buenos Aires y como eran
de alguna iglesia anglicana, una cosa así. La primera iglesia fue una anglicana que el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires los autorizó, porque no se podía, porque era todo católico, los autorizó a tener su iglesia para que estos ingleses se quedaran en Buenos Aires poniendo negocios. Entonces ellos venían, hacían toda la inversión, a cambio de eso los tipos querían ser anglicanos. Entonces está bien, tengan su culto, pero como una concesión, no como un derecho ahora que decir, ¿qué? No tenemos derecho. Entonces algunas de esas personas vieron que desde esos 5 ingleses que se juntaron y empezaron, después vinieron, San Martín trajo creyentes, trajo a las famosas señoritas, las maestras de Estados Unidos, que vinieron para difundir masivamente en la escuela la educación, primero con un método que se llamaba lancasteriano, que era la copia de un programa de discipulado evangélico, es decir, un maestro que sabía le enseñaba a leer y escribir a uno. Y a ese tipo apenas sabía leer y escribir, lo mandaban a un barrio y él se juntaba con 10 o 12 personas y les enseñaba a leer y escribir a esas 12 personas, que a su vez cuando terminaban le iban a enseñar a otras 12. Fue una idea magnífica. Esos conceptos trajeron hasta el día de hoy que en la década del 50, del 60, la escuela pública, la escuela primaria de Argentina era de excelencia a nivel de muchos otros países. Sarmiento trajo las famosas señoritas, que esas fueron las maestras de escuelas primarias para ya darle forma durante la época de Sarmiento, la presidencia de Sarmiento. Se desarrolló ese sistema y se votó la ley que hasta ahora es vigente de la educación libre, pública, gratuita, laica, graduada. Me estoy salteando algo porque eran 3 o 4 principios y dije más. Esa idea se trajo de Estados Unidos. Entonces estaba la maestra, que una norteamericana, que aprendió a hablar castellano para enseñar y usaba el pizarrón, el asiento o un banco ahí donde ponían las cosas dentro de un escritorio y los chicos sentados en banco, cajones, lo que se pudiera, y entonces ahí la maestra dibujaba y decía, a ver, digan A, y entonces esta norteamericana decía, y como estas chicas, muchas de ellas vinieron porque les daban un contrato más o menos interesante y podían tener trabajo acá en Argentina, se vinieron, muchas se casaron con hombres de Argentina, pero esas señoritas que le decían Mrs. cuando vinieron acá, quedó el nombre señorita, que es, le decían, cuando nosotros éramos chicos todavía, se le decía señorita, ahora ya quedó en ceño. Cuando nosotros éramos chicos conocíamos el ceño fruncido de la señorita que nos miraba así, ¿quién fue el que está haciendo? Entonces, volviendo otra vez a esta idea, la educación, la posibilidad de transformar un pasado, la idea de volver al pasado, a las cosas buenas del pasado. ¿Cómo se desprende uno de esto? Bueno, hay un ejemplo, ¿saben quién? Y querés poner en la otra cita, la que está de Mateo, está en la pizarra, yo la anoté. Del Señor Jesús. ¿Dónde encontramos una persona inteligente, viva y sagaz? En Jesús. En Jesús. Como diría Pablo, en Cristo. Ahí está, ahí está. Por eso los creyentes suelen ser gente viva, porque como dice en el libro de Proverbios, la ley de Dios hace sabio al sencillo. Es decir, aviva los sonsos. Uno es medio sonso, bueno, sepa que conociendo la Escritura se va a avivar, se va a poner más inteligente. Entonces Jesús usó esta figura que está en el texto, en la parte del texto que estamos ahora, que dice que Él ha venido lo nuevo. Ha venido lo nuevo. ¿Qué es esto de lo nuevo? Bueno, si se fijan en esta frase que tienen adelante, del Padre Nuestro, dice algo del pan que es muy interesante. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Por qué dijo cotidiano? Ustedes comen pan. Bueno, hoy día también eso es una cosa que se deja, ¿no es cierto? Hay gente que no come pan acá y me lo va a refregar por la cara.
Yo sigo la instrucción de un gastroenterólogo que consultamos una vez, que consulté y yo fui, y le pregunté, ¿y cómo el tema del pan? Que me dolía en el alma, ya sabía qué me iba a decir, y me dijo, mire, hay culturas milenarias que se han criado por miles de años comiendo pan y no desaparecieron, así que tómelo con calma, me dice. Dije, gracias, Señor. Tu palabra es nueva cada día. Dije, listo. ¿Por qué dijo Jesús el pan cotidiano? Justamente es para saltar esta cosa de quedar pegado en el pasado y tener algo que uno ve hecho nuevo cada día. Y esa es la idea del pan, que es una idea tan buena que 2000 años después todavía entendemos bien, que nos referimos a que hoy nos sentamos a la mesa a comer, agarramos una hogaza de pan y a las 5 de la mañana el panadero la puso en el horno, que esto que no estoy, ahora yo la tengo acá en la mesa, la quiebro y como. Y encima Jesús usó el ejemplo del pan para la última cena y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros, es mi cuerpo estar en Cristo. ¿Se dan cuenta? Este juego, ¿qué quiere decir lo nuevo? Lo nuevo, pero lo nuevo porque es nuevo de hoy. No puedo seguir comiendo el pan que me gustaba de la panadería La Argentina de Mendoza de hace 50 años. ¿Por qué? Porque no hay más. No quedó ese pan, quedó un pan que lo barnizaron para tener de recuerdo y lo pusieron así. Mirá, estos eran los panes que hacía tu abuelo en la panadería. No se lo puede comer nadie, está de recuerdo. Es lo mismo las cosas del pasado, las buenas, las malas. No podemos seguir comiéndolas. No podemos seguir sufriendo con el perro que me mordió cuando tenía 5 años. No podemos seguir reclamando tener los bienes que teníamos antes. Yo antes, cuando tenía las 2 piernas, iba, jugaba al fútbol, todo, y ahora que tengo una sola pierna, ahora lo de hoy es, tenés una sola pierna. Mi amor, es triste, doloroso, sí, pero es lo que tenés hoy, porque hay, si querés volver a poner esto, volvemos a lo nuevo. Yo antes tenía este pulmón completo, se llenaba de aire, ahora no se llena de aire. Cada tanto tengo que jadear un poco para poder llenarlo bien de aire. Llega un punto, es un plato, porque se siente como si uno tuviera adentro del pecho una caja de cigarrillo, pero metida adentro una caja. Entonces uno llena y se queda ahí. Uy. Pero no puedo volver a eso. No podemos nosotros quedar, sí, porque yo antes corría 100 metros. Hoy, ha venido lo nuevo. ¿Cómo lo nuevo? Es lo mismo de siempre. No digas eso. Porque si decís eso, busco en la alacena el pan que está guardando Mónica para rallar y te lo comes por tu idea de que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo comer el pan de ayer crudo, así que masticando el pan duro, crash, 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 que comerlo rallado en una milanesa de hoy. La comida no sirve la de ayer sí, en casa siempre sirve. Un día o 2 días. En el freezer 3 meses, pero llega un punto que no sirve lo del pasado. Hoy tengo que respirar, hoy tengo que comer, hoy tengo que ir al baño, hoy tengo que lavarme, cada 1 mes y pico cortarme el pelo, cada tanto bañarse, una vez más o menos por semana, ¿está bien? ¿Está bien? Es más de lo que hacía Jesús y los apóstoles, ¿verdad? Es pura Biblia esto que estoy diciendo. Hay cosas que nosotros tenemos que son nuevas hoy. Las relaciones, porque menciono cosas triviales para que quede clara la idea, pero eso se aplica a cosas tremendas. La familia, por ejemplo. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Es lo mismo que hace 20 años? No es lo mismo. ¿Que no tener los mismos hijos? Sí, pero los hijos no son los mismos y yo no soy el mismo. Entonces tiene que haber habido una evolución tipo nube, que no deja de ser nube, que no deja de ser esa nube, pero que ya no es idéntica, que va cambiando. Todo es nuevo, novedad de vida. Ha llegado ya lo nuevo. Y la tercera idea, ¿querés ponerla? Es el versículo que sigue. ¿Qué pasa con ese pasado que acabamos
de referir, que el apóstol Pablo claramente dice, bien, una persona que está en Cristo, no las otras, no las otras. Las otras se tienen que arreglar solos. El que está en Cristo tiene la presencia de Cristo. Mejor dicho, mira, se puede jugar con esto, ¿no es cierto? Iba a decir, tiene a Cristo en su corazón. Eso quiere decir Cristo en mí. Pero la idea de Pablo es yo en Cristo. No, bueno, no sé si vale la pena discutir ese asunto, hacerlo una historia, porque es lo mismo. Es lo mismo. Como la presencia de Cristo está en espíritu en mí, y el espíritu no tiene cuerpo, entonces yo puedo jugar con la idea de que yo puedo estar dentro de él tanto como él estar dentro mío. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Estar en. ¿No? Donde dice lo de las cosas viejas, entonces es el 17 mismo. ¿Qué pasó acá? Las cosas viejas han pasado, tanto han pasado que no aparecen más. 17. Si alguno está en Cristo, está cortado el versículo, el programa de la computadora en 2. Ponelo para que en el número 2, ahí que diga 2, así aparece. Pero no importa. El tema es, lo viejo ha pasado. Lo viejo ha pasado. ¿Qué hay que hacer con lo viejo? Recuerdos dolorosos, experiencias dolorosas, más que nada porque tienden a perseverar en el tiempo. Las cosas dolorosas que las cosas alegres. O mejor dicho, las cosas alegres, las cosas benéficas, positivas, uno tiende a olvidarlas. En cambio, las que nos han lastimado, tiende a recordarlas. Aunque curiosamente nuestra mente, como tiene una limitada capacidad de aceptar el dolor, cuando el dolor es muy grande, lo olvida. Conocimos en Mar del Plata a una niñita que cuando tenía 8 años nació el hermanito. Para ella fue tan traumático eso, que en la adolescencia, que fue cuando yo estaba hablando con ella de los 8 años, cuando nació el hermanito, para atrás no tenía ningún recuerdo de la infancia. No se acordaba nada. Ni de los padres, ni de los juguetes, ni de dónde vivía, nada. ¿Por qué? Porque era la nena única, había sido por muchos años, era re caprichosa, que esto, que lo otro, de repente va y le sale el clavo remachado del hermano chiquito. Entonces ella, en su mente, no lo hizo voluntariamente, simplemente su mente agarró las cintas de las cámaras de seguridad y las borró. Agarró el chat de su vida de los 9 años para abajo y lo borró. Y así muchas cosas traumáticas son tan difíciles que después charlando con el psicólogo es difícil saber si algunas cosas pasaron y no las recuerdo o no pasaron. Es lo psicológico es tan complicado justamente por eso, porque nuestra mente olvida algunas cosas y recuerda algunas cosas, cree recordar cosas que nunca pasaron y olvida cosas que sí pasaron. Y califica esas cosas o deja que esas cosas afecten el momento actual justamente porque no visualiza lo nuevo que es el pan que voy a comer ahora, ni tampoco qué pasó con las cosas esas de antes, con el pan de antes, ya que usé este ejemplo. ¿Qué pasó con el pan de antes? Ya pasó. Fue rico, fue sano, nutritivo, lo comía con un gusto especial, pero es del pasado. Ahora hay un mundo nuevo y yo no puedo quedar otra vez, sí, porque cuando yo era chico, los viejos somos así, vieron que los viejos salen con eso. Yo cuando era chico con 10 centavos me compraba un pan y sí, fenómeno, muy bien. ¿Y ahora? ¿Tenés algo nuevo? ¿Tenés una meta nueva? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Simplemente recordar el pasado. Dice que había un viejo que había estado en una guerra. Y entonces cada vez que podía contaba lo de la guerra. Entonces decía, sí, yo estuve en la guerra y todo, porque fue muy fuerte para él. Los famosos locos de la guerra, eso es un paradigma de nuestra cultura. Las personas que han vivido en una guerra o no dicen nada, o están todo el tiempo recordando, sí, cuando estábamos en la guerra no teníamos que comer. Y cuando estábamos en la guerra no teníamos. ¿Y de qué se quejan los parientes? Es justamente de que eso ya pasó. Que en algún momento es interesante, abuelo, ¿cómo hacían ustedes en la guerra? Y entonces ahí sí vale la pena, pero si el viejo cada vez
Dice que el viejo estaba en un casamiento, en una fiesta, estaban todos bailando, charlando, iban y todo, y el viejo estaba sentado en una silla solo, no tenía nadie ni cerca, porque sabían que si se acercaban, el viejo empezaba, sí, cuando estuvimos en la guerra, ojalá hubiéramos podido... No, no. Entonces el viejo estaba solo y no sabía qué hacer, y dice, de repente se levanta y hace, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Un tiro? Y se callaron todos y dice, ¿tiro? En la guerra no saben los tiros cómo sonaban a todas las veces, y se dio el gusto de que todos le escuchen cantar. El tiro de la guerra ya pasó. Y una persona que vivió la guerra, porque eso es muy importante, o vivió algo, una violación de niños, es horrible. Esta semana se reflotó con el tema del padre Grassi. Si vos le preguntás a Grassi, Grassi dice que eso no fue nada y que fue incluso hasta hecho por amor, que justifica cualquier cosa. Si escuchás a los chicos que fueron víctimas en su momento de su abuso sexual, esos chicos están golpeados de por vida. Y el padre Grassi está al borde de decir gracias a Dios por haberme permitido ser tan amoroso con esa criatura. ¿Qué es lo que cambia ahí? Cambia la percepción de la persona de eso que fue, que ocurrió en el pasado y la vigencia que eso pueda tener en el presente, que marca, como cualquier otra cosa, el futuro. Y así hay, ojo con esto, muchos cristianos que no tienen más meta, porque total, ya saben que van al cielo cuando se mueran, entonces ¿ahora qué les queda? Y están como en la sala de espera, ¿vieron? Esperando que te llamen. Van llamando de a uno, gracias a Dios, a veces de a más, como en la pandemia, 150.000 argentinos pasaron para el otro lado, así que era planes de viaje parecían eso, ¿no? Pero si no, normalmente uno está ahí en la sala de espera. ¿Qué hace en la sala de espera? Charla con el de al lado, agarra una revista, lo ojea. ¿Tiene algo para hacer? La respuesta es no, no tiene nada que hacer. Y hay muchos creyentes que no saben qué hacer en este tiempo. Pero no miran los diarios, la computadora, los noticieros, la charla con los vecinos, no ven nada, no tienen nada que hacer, no tienen una palabra que dar, no tienen una actitud que tener, no tienen una pasión por Cristo para quererlo compartir con los demás. Y entonces ya sé que la gente no quiere que vos le cuentes y te disparan si vos sos insistente. Pero y cuando tenés la oportunidad, vos podés decir, lo que a mí me pasa es que yo lo que uso para mí me viene bien y creo y testifica. Y si ve que es pesado, pues no testifica, pero está siempre al borde de testificar. Entonces, donde le abren un poquito la puerta, ping, él mete lo suyo, su testimonio, su palabra, su experiencia de que está en Cristo. De manera que el desafío que tiene para mí el mensaje esta mañana es el siguiente. Hace una lista de tu vida de cosas que faltan hacer en tu vida, aunque sea una. Proyectos, porque ahí está la clave, en tener proyectos. Si uno no tiene ningún proyecto más que esperar la segunda venida del Señor con lo espiritual que parece eso, guarda porque eso es... No sirve para nada eso, decir, no, yo espero la venida del Señor. Y de paso, ojo, que como hay señales de la segunda venida, muchos creyentes casi piden la segunda venida, tipo, si me muero yo, que se mueran todos a la vez, ¿eh? Acá terminamos todo o no se va nadie. No, no, no. Tener metas. Aunque estés en terapia intensiva y vos veas que tus parientes te vienen a visitar con una cara de velorio bárbaro, no importa, seguí teniendo una meta ahí. Estar en oración, estar charlando con Cristo, preguntarle a Él. Quizá el Señor te da la gracia en esa situación extrema de decir, no me pidas más cosas, por favor, porque te estoy trayendo a mi presencia. Y esa noticia, sí, en aquel momento será linda para el creyente. Pero si una persona está con esa actitud en la mesa familiar ahora a mediodía, va a haber que dispararle, porque lo que él siembra es expectativa de muerte y no de vida para la vida de él y la desparrama en su perspectiva con todos los demás. A ver, ¿qué dice? Bien, Alicia Capobianco va a ser operada de varices, la queremos mucho, es la esposa de Jesús,
Rodríguez el salteño, que ya está en la presencia del Señor. Así que lo vamos a tomar como un motivo de oración. Que Dios te bendiga, Alicia. Que Dios te bendiga. Que tengan todos una linda semana y gracias por la paciencia. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.